Hello y bienvenidos sean todos a este canal. Mi nombre es Andreina y el día de hoy te voy a mostrar cómo realizar pulseras con cuentas Delica de Miyuki sin telar. O en esta ocasión con un telar totalmente improvisado, así que no se lo pierdan. Pero antes les recuerdo que abajo en la caja de descripción se encuentran los materiales y herramientas para este tutorial. Y ahora sí, empecemos el video. Para este proyecto vamos a necesitar una tablita. Esta puede ser de madera, cartón o plástico. Lo importante es que sea lo suficientemente dura para poder tensar los hilos al momento de la fabricación de la pulsera. También voy a reciclar este disco de Kumihimo, pero esto puede ser fácilmente reemplazado por foamy o goma eva. Entonces voy a recortar 4 rectángulos que me dan el suficiente grosor para poder pasar los dedos entre el telar y la tabla. Este paso es muy importante. Luego, y simplemente por estética, voy a reajustar los cubitos rectangulares para que encajen perfectamente en la tablita. Luego, con pegamento secante rápido, pega blanca escolar o también silicona líquida, procedemos a establecer el grosor del telar. Si van a utilizar pegamento de secado rápido, por favor tengan muchísimo cuidado y no hagan como yo, que hice un desastre y me pegué todos los dedos. Estuve media hora tratando de despegarlo, fue un desastre. Créanme, no quieren eso. Y una vez secado el pegamento, ahora sí vamos a pegarlo directamente a la tablita. Por supuesto, uno en cada lado. Para este diseño voy a utilizar nylon y lana. Entonces empezamos con la lana y con un pedacito de cinta la vamos a pegar en la parte de abajo del telar. Ahora la dirigimos hacia el frente y voy a tratar de que el hilo pase 2 veces por el telar, pero tratando de que queden en los extremos de la tablita. Y una vez ubicada 2 trozos de hilo en el frente, volvemos a poner cinta y cortamos el excedente. Este brazalete es de 5 cuentas de ancho, lo que quiere decir que en el telar tienen que haber 6 columnas de hilo. Ya que hicimos 2 con la lana, vamos a hacer 4 con el hilo de nylon. Y hacemos exactamente el mismo paso. Ponemos cinta, pasamos los hilos y rematamos el final colocando más cinta y cortando el sobrante. Y nos tiene que quedar así. 2 columnas de lana en los extremos más 4 columnas de nylon en todo el centro. Y así tenemos listo nuestro telar improvisado. Les vuelvo a recordar que es bastante importante que tratemos de dejar espacio suficiente entre la tabla y los hilos para así poder meter los dedos debajo del trabajo y hacerlo un poco más cómodo. Ahora sí vamos a empezar a realizar nuestro brazalete. Para eso vamos a utilizar hilo de nylon y lo vamos a sujetar en una de las columnas de lana. Haciendo un nudo doble lo apretamos muy bien para que quede fijo. Y a continuación les voy a explicar 2 técnicas para agregar las cuentas. Estos son los colores que voy a utilizar y la primera técnica es a mano alzada. Esta consiste en agregar las cuentas poco a poco y con los dedos por la parte de abajo del telar, tratando de que las cuentas se acomoden en cada una de las columnas. Luego, desde arriba, con la aguja tratamos de pasar por todas las cuentas y al momento de tirar el hilo, estas solitas se van acomodando y apretando al telar. Y la segunda técnica, que es mi favorita, consiste en utilizar la aguja como soporte para empujar las cuentas contra el telar y ellas se acomodan solitas en cada columna. Luego volvemos por la parte de arriba, pasamos el hilo y la aguja por las cuentas y así quedan todas apretaditas y sujetas al brazalete. Y así nos va a quedar la primera sección de nuestro patrón, que nos va a dar una medida aproximada de 4.7 centímetros. También les quiero recordar que abajo en la caja de descripción se encuentra el enlace de este patrón.
Entonces lo que resta es repetir este diseño 2 veces más para completar un brazalete. Y aquí tenemos el trabajo listo. Y es completamente fácil, es el mismo patrón repetido 2 veces más. Y ahora vamos a hacer la terminación de nuestro brazalete. En esta ocasión solamente voy a agregar 3 cuentas y las voy a ubicar en todo el centro del telar. Una vez que la pasemos por debajo, seguidamente de abrazar las cuentas por la parte de arriba de nuestro telar, al momento de tirar el hilo podemos ver cómo los extremos se van cerrando y haciendo una disminución. Repetimos esta vez con una sola cuenta de igual forma en todo el centro del telar y pasándola por debajo seguidamente por arriba a la cuentita. De igual forma, cuando tiremos el hilo se va cerrando aún mucho más. Ahora, como paso final, vamos a pasar 4 veces más a la misma cuenta tratando de realizar un nudo de cierre. Y así tenemos listas las 2 esquinas del brazalete. Luego giramos el telar y en todo el centro de los hilos procedemos a hacer un corte limpio. No nos olvidemos de retirar las cintas y ya tenemos desmontado nuestro brazalete. Ahora vamos a ubicar los hilos de nylon en las esquinas y haciendo un nudo doble aseguramos los extremos. Aquí podemos poner un puntito de pegamento en el nudo, pero es totalmente opcional, no es necesario, pero si quieren estar mucho más seguros, lo pueden hacer. Siguiendo todos los pasos, nos va a dar un brazalete total de 15 centímetros. Recuerden que son 3 secciones, cada una de 4.7, pero también tenemos que incluir las disminuciones, dándonos un total de 15 centímetros de brazalete. Y ahora, como terminación de brazalete, he decidido hacerle un nudo corredizo y aprovechar la lana que es bien suavecita y se va a deslizar como mantequilla en la tela. Y una vez que tengamos listo el nudo cuadrado, procedemos a cortar los extremos y agregar un puntito de pegamento en los recortes. Cortamos la lana tratando de dejar 10 centímetros. Y finalmente en cada hilo vamos a agregar cuentas para así hacerle peso a la lana. Y listo, hemos terminado nuestra pulsera con cuentas délicas de Miyuki, paso a paso y con telar improvisado. Y bueno, mi gente, si les ha gustado este proyecto y mi estilo en bisutería, por favor denle like, compartan, comenten y suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Y me despido deseándoles un lindo día y espero veros pronto en el siguiente video. ¡Chao!